hermano de la espuma. Venezuela es un país de América, situado en la parte norte de América del Sur. Está constituido por una parte continental y un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. Es considerado un país en vías de desarrollo, con una economía basada primordialmente en la extracción y refinación del petróleo y otros minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Este país siempre ha sido conocido por sus hermosos paisajes y personas alegres. Como el alma primorosa del cristal, amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Lo que podemos decir de Venezuela es que tiene una particularidad frente a otras naciones latinoamericanas, es que su discurso y su presente lo sustenta mucho en su pasado. La lectura o la interpretación que se realiza del pasado hoy por parte del Estado venezolano no concierne mucho a la realidad que ya puede establecer. Inclusive se han dado diferentes lecturas de un mismo pasado, en especial de la figura de Simón Bolívar, que conciernen por supuesto a los diferentes intereses de X o Y presente. Entonces tenemos bolívares de diferentes colores, de diferentes intereses, que no corresponden como tal a la realidad de Venezuela hoy en día. Diríamos entonces que Venezuela no tiene tanto una relación intensa con su pasado, sino un uso intenso de su pasado. Un país que cayó en un mal mandato y en una palabra, necesidad. Hay una crisis social y política muy grande debido a que los políticos de turno se han dedicado a ser corruptos y a desfalcar a todos los países para poder para seguir en el poder. La necesidad que pasan los ciudadanos día a día debido al actual presidente que tiene. Es un país que está en una urgencia social grande por desigualdad, por corrupción. Vulneración contra los derechos humanos, problemas económicos, problemas sociales, irrespeto del gobierno en contra de la sociedad. Están pasando por un momento muy complicado debido a la gestión del gobierno actual. Esta no es la única realidad que existe en Venezuela. En el país coexisten dos mundos extremos en los cuales, si bien es cierto que una gran mayoría está en una situación crítica, el resto sigue disfrutando de lujos y comodidades como si nada estuviese ocurriendo. Gracias por ocuparse de lo que está pasando aquí y que nosotros podamos darte una breve síntesis de cómo ha sido la evolución y cómo vemos el país y cómo tratamos de reinventarnos poco a poco sobre la realidad que tenemos. Pues, digamos que 19 años de vida republicana que ha tenido el país, que esto que se llama la revolución, el chavismo, es que nos ha impuesto la necesidad de reinventarnos. Pues. Igual sentimos la frustración y volvimos otra vez al mundo de los negocios y fuimos haciendo cosas, ¿no? Generalmente con vectores externos. Y ahí seguimos trabajando, ya esa gente se fue del país, ahorita estamos reinventando otra cosa, mi oficina sigue trabajando como un espacio de abogados donde salen algunas cosas muy disminuidas, pero entonces montamos un restaurante que me da más satisfacción desde el punto de vista personal que económico. Por supuesto que hay una plusvalía y yo sé que en un momento dado, cuando el país nuevamente retome pues, lo que es el desarrollo normal, eso va a tener una plusvalía, pues, y eso es lo que a eso. Pero hoy genero más de 25, 30 puestos de trabajo directos, indirecto otro tanto, y ahí vamos pues haciendo cosas y esperando que ocurra algo. ¿Qué pasa? Yo creo que sí hubo, más que afectar, hubo más favorecidos que otros. Cuando llega este fenómeno, este proceso, ellos visualizan un sector de la sociedad que siempre fue, digamos que,
ignorado. Ahora, ellos lo visualizan sobre la base de sacar provecho de ellos, no por solucionar el problema. Y eso que antes era un sector que había que, digamos que tratar de sacarlo y llevarlo a otros estados, ellos como que es su gran capital. Y entonces, ¿qué quiere cualquiera que quiere sumar en su capital? Tener más. Y entonces se incrementó la pobreza. Porque ¿qué pasa? Tú con políticas claras, tú puedes sacar el país y recuperarlo relativamente rápido, porque es un país que tiene sobrados recursos económicos y eso es lo que mantiene el sistema. Pero eso realmente es lo que la situación atípica que mantiene este sistema. Si ustedes que ya han hecho un estudio histórico de esta nación se dan cuenta que ha sido uno de los países más ricos de América Latina, o sea, históricamente Venezuela ha sido un país de una enorme pujanza, amparada especialmente en la producción de petróleo. Es un país de 5 millones de barriles de petróleo diario. No fueron bien utilizadas las divisas que generó el petróleo. Vino luego el populismo, gobiernos también de mucha corrupción como el de Lucinchi y otros gobiernos que llevaron a Venezuela realmente a una crisis. Luego vino el populismo con Chávez y ahora con Maduro. Se malgastaron las divisas, pusieron a la población a vivir de la limosna del Estado, con unos programas sociales que son incoherentes, que no generan desarrollo, que no generan bienestar y que por el contrario han polarizado el país. Hay una población de una oligarquía alta que aún no padece los problemas que tiene la nación, pero también hay mucha pobreza, la pobreza se ha agigantado. La clase media venezolana prácticamente desapareció, hoy han caído a la pobreza. Es un país, por ejemplo, que este año va a tener un decrecimiento en la economía. En vez de crecer el Producto Interno Bruto, en vez de crecer la generación de riqueza, va a caer cerca del 15% según el Fondo Monetario del Banco Mundial. La inflación, no hay una cifra oficial, pero se habla de hiperinflación de 2.000, 2.500%, 2.700%. No se sabe nada sobre las cifras estatales, no se sabe cuánto exporta Venezuela ni cuánto importa Venezuela. Y fuera de eso, pues es un gobierno populista e irresponsable que ha llevado a la población pues, a niveles de miseria, de gente que come en la calle basuras, pero también hay gente que la está pasando bien, ¿sí? Porque de todas maneras en todos los países hay una clase privilegiada, especialmente los militares, la burocracia. Ustedes han visto la dictadura que se ha implantado. Esta élite nueva pues vive en la opulencia mientras que la población está muy inconforme y está en la pobreza. Ha faltado más institucionalidad de organismos como las Naciones Unidas, la OEA, que intervengan en Venezuela, porque definitivamente la situación es insostenible. Mis hijos estudiaban, solo estudiaban, ahora tienen que estudiar y trabajar, porque la situación es muy difícil. Problemas de salud, aún más difícil todavía porque no se encuentran medicamentos, exámenes están costosos, no encuentras comida, el gas tampoco se encuentra, estás acostumbrado a vivir de una manera y tienes que cambiar, adaptarte a cambios fuertes, ¿no? Yo creo que la unión de la familia, ahí está primero la fuerza, que bueno, nos tocó trabajar a todos nos tocó trabajar. Bueno, el país se construye trabajando y estudiando, por supuesto. Ha tenido que ser fuerte, trabajar, estudiar, casi uno no duerme, porque con esta situación uno a veces ni duerme. Hacer el mercado, difícil hacer cola, eso es lo más difícil que hay. No tanto por hacer las colas, a veces el tipo de gente, a veces no puedes comprar, eso te frustra como persona que estás acostumbrado a desenvolverte de una manera y tienes como que adaptarte a otras cosas fuertes. Se han perdido los valores se han perdido mucho, poco a poco hemos sobresalido, pero ahí estamos flotando, ahí poco a poco, no hay comida, yo creo que eso es lo más fuerte, que no hay comida. Es difícil comprar algo, ropa, vestirse, la inseguridad, ese es otro tema increíble, la inseguridad, no tenemos seguridad en este país, son tantas cosas que son difíciles y tú andas todo el tiempo como nerviosa. Bueno, poco a poco uniéndonos y sobrellevando y con esperanza a que todo esto algún día va a cambiar y vamos a estar mejor. Ahorita, ¿cuánto cuesta una universidad? Tampoco tenemos el mismo tipo de educación que teníamos antes. Todo hay que como balancearlo, llevarlo poco a poco. El poder mediático tiene como propósito central el enriquecimiento a través de
el rating que les da pauta publicitaria. En el caso de Cuba, Venezuela, pues allí lo que hay que ver en términos de un análisis mundial global es unas relaciones de poder. Por eso, digámoslo así, el cubrimiento de noticias, en este caso sobre Venezuela, siempre va a ser un cubrimiento sesgado. Siempre va a ser un cubrimiento sesgado en términos de que las cosas buenas del gobierno van a disminuirse, las cosas malas del gobierno del señor Maduro van a aumentarse. Esa es, en términos generales, lo que está pasando. Ahora bien, dicho esto, entonces cabe hacerse una pregunta. ¿Realmente qué está pasando en Venezuela? ¿Sí? ¿Qué está pasando en Venezuela que sea distinto a lo que pasa en otros países? Esa pregunta quizá no nos la puedan responder los medios de comunicación. Esa pregunta nos tienen que responder los mismos venezolanos, las mismas élites económicas, la oposición, pero también el gobierno. En general yo no considero confiable, ¿sí?, para hablar de Venezuela, atenerse a la versión sesgada, unilateral y única de los medios de comunicación. A pesar de la situación actual de Venezuela, en la que a algunas personas les ha afectado la crisis más que a otras, ese no es el único problema por el que atraviesan los venezolanos. La inseguridad, la escasez de comida y de alimentos son muchos de los motivos que llevan a las personas a salir de su país en búsqueda de mejores oportunidades, tal como es mi caso. Estoy aquí en Colombia desde el 2005, yo fui de las primeras oleadas de venezolanos que llegaron aquí a Colombia. Nos vinimos, mi familia se vino por la difícil situación que atraviesa el país y pues es difícil ver cómo ahorita esto se está llenando de venezolanos. Tú quisieras ayudar de alguna manera, pero es bastante difícil y duele mucho porque creo que si algo tenemos los venezolanos es que así nos hayamos ido hace 20, 10, 5 años, siempre vamos a estar orgullosos de ser venezolanos. Y ha sido bastante difícil la situación que uno ve que están viviendo muchos compatriotas de uno, porque uno, bien que mal, ya está adaptado aquí y ya tiene una estabilidad, pero todas esas personas que están llegando, pues es bastante complicado pues sentirse impotente porque son demasiados y tú puedes ayudar a uno, puedes ayudar a otro, le puedes dar que la moneda en el Transmilenio y eso, pero muchas veces te quedas corto porque son demasiados y duele bastante. Porque uno como venezolano, o por lo menos en mi caso, yo quisiera volver a Venezuela a ejercer mi carrera, a vivir, a tener mi familia, a seguir mi vida y la verdad ese futuro lo veo muy incierto debido a la situación tan complicada que atraviesa mi país. ¿Cómo me mantengo acá? ¿Cómo sobrevivo, digámoslo así? En gran parte mis padres pues tienen acá restaurantes y yo a veces les ayudo y por ahí me pagan algo, pero en general pues todo el apartamento donde vivo, la universidad, todo lo pagan ellos. Las migraciones tanto de colombianos a Venezuela como de venezolanos a Colombia se ha dado desde hace mucho tiempo. ¿En qué medida pueda afectar esa migración a Colombia? Es que Colombia tiene una relación un tanto enfermiza con la presencia de extranjeros en el territorio. Tienen en una especie de pedestal al extranjero, pero a su vez tienen también un repudio por el extranjero, es decir, veneramos a los extranjeros pero también los rechazamos. Históricamente no tenemos los mismos índices migratorios que tienen otros países latinoamericanos. Colombia se ha caracterizado por ser un país endogámico que ha rechazado a los extranjeros. Claro que hemos tenido momentos de apertura, en especial con presencia del Partido Liberal en el gobierno, pero no ha sido ni mucho menos comparable con otros países. Claro que genera problemáticas la llegada de venezolanos, y no vamos a decir venezolanos sino de migrantes, al territorio nacional, pero corresponde también esa problemática a las prácticas empresariales. El empresariado siempre ha tenido como esa tendencia a contratar por debajo de cuerdas a personajes a los que se les puede pagar menos, a los que no se les va a brindar seguridad social, pero eso hace parte de una práctica laboral, es decir, de una cultura empresarial
más no tanto de un fenómeno migratorio. Entonces creo que hay un manejo político de los medios de comunicación también que genera un ambiente plagado de imprudencia y de falta de detenimiento en un análisis social. Hay un discurso que recibe bien al venezolano, pero es a costa de una propaganda antichavista. Pues hay una dinámica con la llegada de venezolanos que es un reto para la política nacional en diferentes sentidos, en lo económico, pero también en lo cultural, pero que hace parte de una historia inevitable entre países que están, digamos, tan ligados estrechamente como lo es Venezuela y Colombia. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de la garza de los rosos y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa